Era para vos la pregunta. No, más allá, quería saber más allá del impacto que obviamente fue negativo del informe hacia los políticos, los gestores políticos, ¿cómo lo recibió la gente, el resultado de ese libro? ¿Qué generó en ellos que participaron? Si lo pudiste observar. Sí, sí, porque luego Paula y yo hicimos una devolución y fuimos de casa en casa y hemos tenido reuniones y bueno, encantadísimos la gente De hecho, había varias personas que en un principio no querían, o sea, participaron de todo el trabajo etnográfico, pero luego no querían ni que le sacaran sus fotos ni que se hicieran publicaciones, tal. Y fue bueno, muy curioso luego por cómo venían diciendo, mira, he hablado con mis hijos con tal y quiero que dentro de 50 años o tal, cuando se cuente la historia de Vilaserio, ser parte. Y por favor, incluidme con mi nombre, mi apellido, mostrarlo y así. Entonces, de las 20 casas habitadas, 18 personas participaron y dieron su conformidad y estaban encantados. Y sabían que eso no iba a tener ningún impacto a nivel político. Pero bueno, más allá de las reflexiones, ¿estamos dedicando esfuerzos de investigación en sobrepasar esa brecha? Que era lo que yo quería transmitir. No tanto este ejemplo tan concretito, tan nimio de dónde estamos poniendo los recursos y los proyectos de investigación, si están yendo en la dirección de donde pueden desarmar. Y yo creo que el investigar más a fondo de dónde viene el dinero, a dónde va, y a los gestores políticos, y hacer una investigación sobre ellos es clave. Bueno, también lo del micro es que están grabando, entonces es interesante que les llegue a ellos el audio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo sí que tenía una. Bueno, un par. Yo quería preguntarle... ¿tenéis alguna pregunta vosotros? ¿Me puedo colar? Entonces, sí. A Carla Vieni, que no sé si está, o cualquier persona de... Sí, o bueno, a lo mejor me lo podéis contestar alguna. Bueno, igual entre todos también podemos, Sí. ¿no? Como todos esos datos teóricos y metodológicos, ¿cómo hacéis para que luego lleguen a los colectivos que son los que ejecutan esas cosas? O sea, ¿cómo habéis planteado eso, no? Pasar de todos esos datos teóricos, ¿no?, que conforman metodologías y que todo eso le llegue a la ciudadanía, a los colectivos, para que ellos puedan pues desarrollar los proyectos que ellos crean necesarios. Bueno, yo no soy la más indicada. Bueno, ahí está bien. Mira, estás aquí. Es una pregunta así a traición. Disculpe. No, perdóname a mí, a ver. Que yo estaba preguntando que todos esos datos teóricos que supongo que conforman unas metodologías, que como habéis planteado hacer que todo eso que estáis creando llegue a la ciudadanía, a los colectivos, que son, bueno, principalmente los que ejecutan, ¿no?, los proyectos que ellos deciden hacer. Si habéis pensado de alguna manera, o sea, cómo se va a transmitir ese conocimiento, ¿no?, de lo que vosotros estáis haciendo a la ciudadanía en general. Sí, sí. En realidad, el proyecto terminó a principios de año y lo que se entregaron fueron a diferentes organizaciones, sobre todo a las que participaron, los informes con los resultados. No, el proyecto no tenía un objetivo de generar formas de participación, sino evaluarlas, diagnosticarlas. Pero vale. No, que a lo mejor esa evaluación también es un dato importante a la hora de... Justamente, esa evaluación se transformó en informes de diferente calibre, con diferentes características, y se entregó a una serie de actores sociales, desde, por ejemplo, las asociaciones de amigos de museos, que habían brindado entrevistas, bueno, así como a los arqueólogos, a las autoridades en comisiones de patrimonio, tanto nacionales como regionales, como te digo, bueno, a la gente relacionada a museos. Y lo que se hizo también, que es una gestión que todavía no ha terminado, es un poco relacionado con lo que planteaba Cristina en su exposición,
con el ánimo de que pudiera llegar también a ministerios, porque bueno, esto también podía, como tú decís, tener algún impacto a nivel de autoridades y sobre todo que se relevaron demandas concretas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los maestros de escuela se relevó una demanda concreta en función de necesidad de materiales adecuados para determinadas edades, para trabajar los temas de patrimonio arqueológico en la escuela. Entonces, bueno, se trató de hacer una gestión a nivel del Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay, que es la que todavía no tenemos respuesta y no sé si la tendremos, pero bueno, iba por ahí. Vale. Muchas gracias por la pregunta. Nada. Voy. Bueno, ahí tienes un... Patricia tiene una cierta curiosidad en saber cómo varios de los proyectos que se han presentado se financian. ¿Dónde van a pedir ayuda, fondos, a qué se candidatan? ¿Qué es lo que funciona y lo que no funciona en estos casos que hemos visto hoy por la mañana? Y además tiene algunas sugerencias sobre lo que sucede en su país, para que sepamos qué fondos realmente están funcionando en este mundo del patrimonio. Yo creo que le podemos pasar el micro y que ella nos lo explique, ¿no? Sí. We have something in Britain called the Heritage Lottery Fund, and they give, it says here on their website, £375 million every year to heritage projects. And I know of many, even small groups, even a couple of people together who have received grants. Sometimes it's only a small amount, like 5,000 or 10,000, but I know that you all know you can do a lot with even that amount. And it's actually run through the National Lottery. So they're responsible to Parliament, there's a proper trust. The website is hlf.org.uk, that's hlf.org.uk. They only give money for projects within the United Kingdom. I would think it would be a marvellous idea if you encourage your own governments to set this up. The model works extremely well in Britain. They've got actually so much money, they haven't got enough people asking for it at the moment. That's what I heard, the gossip. So it's a great model. People buy lottery tickets, they get prizes, and the rest of the money goes to heritage. Only heritage? Only heritage. Well, I mean, and everything that's covered under heritage, so it can be an archaeological project, photographic, film. If you want to put an archive online, you know, there's money for that. So it's a very broad spectrum. Somebody wants... A question? Yeah. hlf.org.uk. Very simple. Encourage your government. You get hold of the ministers and tell them this is what you want. So Yeah. Patricia, we need to have an English partner to present a proposal. That's true? We can only develop our projects in England, in English territory. Okay. Yes. The money for this money only is for projects within the UK. I mean, it would be great if there was a European one. But I mean, as we all know, the European grants are enormous amounts of money, and you have to do an enormous amount of work to actually get them, the big ones. So these are small, bite-sized amounts of money are given as well. Since when does this program exist? When did you begin to work this way? 1994. Wow. Not that long ago, really. It's really, they used, I believe, an enormous amount of money from it for the Olympics. And at that time, it was a little bit difficult to get funding. But since the Olympics, the amount of money that's left has been a lot of money. So everybody seems to be,
all small towns, all small villages, if they want to put on a special exhibition, or if they want to have a library, or if they want to take photographs of everybody, they apply for money and they get small or medium or big size grants. And there's it's all online, you can do everything online. And if it's a small amount of money, the procedure is very simple. Over 10,000, it's a bit more complicated. But if you have a look at the website, you'll see the model. A ver, primero José y luego te lo paso a ti, ¿vale? Yo tengo una pregunta para Cristina. A ver, has estado hablando antes de como que has hecho una diferenciación entre los gestores políticos culturales. Me da la sensación que hacía esa diferencia entre ellos y la academia, ¿no? Y como que desde la academia hay que intentar hacer unas políticas, o bueno, hay que intentar hacer trabajos o desarrollar modelos para que esta gente pueda trabajar de una manera, pueda acabar con esa brecha social de la que hablabas, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que esa brecha social no es consecuencia, en el fondo, de la academia? Que eso es la que ha dado lugar a una serie de estudios e investigaciones que han promovido ese tipo de brechas sociales, ¿no? Por ejemplo, en los años 90 en España, desde la academia se promovió a través de los fondos LIDER y FEDER, ¿no? La creación de muchos de sitios, excavaciones, etcétera, de una manera completamente asimétrica, vertical. Y ¿hasta qué punto eso, la academia no es responsable de esa brecha social? En el fondo, más responsable que los gestores políticos culturales. Sí. Yo creo que políticas de investigación, políticas patrimoniales y los que ejecutamos esas, que pueden ser en un caso gestores patrimoniales, en otro caso investigadores en el mundo de la academia, son responsables, o sea, todos somos corresponsables de la creación del mundo patrimonial que estamos haciendo. Entonces, completamente de acuerdo, pero todos los actores sociales que pertenecemos, que hacemos, que vivimos vinculados al mundo del patrimonio, la pregunta es, ¿cómo cambiamos las reglas del juego? Estamos en un momento que necesitamos cambiarlas. Si no, yo creo que el SOPA es esa necesidad vital. Y tu pregunta es, por supuesto, vamos a partir del reconocer que las reglas están ahí porque las estamos co-creando. Es que pensar que no las co-creamos sería echar balones fuera. La cuestión es cómo transformar y co-crear, cómo ser actores en la co-creación, todos, todas. Y completamente te devuelvo la pelota, cómo somos actores co-creadores de lo que queremos crear. Yo creo que es como un discurso un poco, bueno, una pregunta un poco, es medio perverso, ¿no? Porque al final, para poder hacer esas políticas y co-crear esas políticas, se tiene que hacer al final bajo el paraguas de la administración. Y la administración al final siempre no va a dejar hacer lo que ellos quieran que hagamos. Si trabajamos dentro de la administración, a lo mejor la única manera es buscar alternativas, incluso desde fuera de la administración, que es más complejo, porque el hecho de que no haya fondos, por ejemplo, hace que no se puedan desarrollar una serie de proyectos, ¿no? Pero estos días aquí, por ejemplo, hemos estado viendo muchos proyectos muy interesantes, ¿no? Que intentan acabar con esa brecha social desde fuera de la administración, con el problema que tiene todo el mundo, que es lo que se ha visto aquí, ¿no? Que no hay financiación, entonces muchos proyectos al final se quedan muchas veces en intenciones o en sacrificios personales muy grandes, ¿no? Sí, y yo creo que todas esas iniciativas son la razón de ser y el diagnóstico, era lo que buscaba, el diagnóstico de que algo está cambiando. Entonces, es como el movimiento ahora de no capitalismo, de buscar alternativas no capitalistas dentro del capitalismo, pero sino potenciando esas para buscar formas alternativas. Pero yo creo que hay que estar en los dos mundos y intentar cambiarlo desde dentro. Y si el feminismo ha aportado algo es que somos actores políticos. Entonces, en nuestra vida y nuestro trabajo es eminentemente político. Entonces, retomar las riendas de... No sé si está por aquí David. Venga, habla de política. Es que hablar de investigación y hablar de patrimonio es hablar de política. Bueno, mi pregunta es para Carlos Leiva y su puesta en valor del yacimiento de Caral.
me ha interesado mucho y mi pregunta en concreto es si esos programas de saneamiento, educación y sanidad parten del propio equipo de investigación o es más bien un programa político asociado. Los programas que tenemos funcionando son fundamentalmente programas que hemos diseñado desde la institución. Nosotros tenemos un equipo que se encarga del diseño y la conducción de esos programas. Para hacer una mejor gestión se diseñó un plan maestro, un gran plan maestro, pero a una escala mucho mayor del propio sitio arqueológico. Fue a nivel provincial. El Perú está dividido por departamentos y los departamentos por provincias. Nosotros hicimos un plan maestro de toda la provincia. Y el plan maestro tiene por título Plan Maestro para un desarrollo local que tome en cuenta como eje al sitio arqueológico. Y esto nos ha permitido entablar una serie de alianzas con autoridades locales. Entonces, todos estos programas que hemos visto y otros más que no alcanzó el tiempo para presentarlos, están inmersos dentro de ese programa. ¿Alguna pregunta más? Mi pregunta es para... no sé si está por ahí. Ah, sí, para ti. Que me ha emocionado mucho tu presentación y te quería preguntar un poco cómo surgió el museo del que hablaste, de dónde fue la iniciativa y cuál es tu papel dentro con tu investigación o con tu proyecto, si es documentar o estás haciendo algún otro tipo de trabajo. Sí. Bueno, es que os he pasado las imágenes muy rápido. ¿Cómo seleccioné estos 4 museos? Estos 4 museos es como que están a la cabeza de todo lo que se está haciendo a nivel de participación en pequeños museos. Lo que pasa es que son museos de voluntariado, son pequeña iniciativa, por eso están empezando a tener visibilidad ahora. ¿Cómo llegué a este portugués? Porque vivo en Portugal. Entonces, como me muevo en este mundo de la sociomuseología, la museología social de, por y para las personas, en territorio local y a pequeña escala y con un potencial extraordinario, pues yo ya sabía que Emanuel y su equipo estaban desarrollando unas ideas muy interesantes. Entonces, cuando construí este proyecto, 4 países, 4 mundos, 4 culturas, 4 museos, 4 proyectos, porque yo en cada museo analizo un proyecto. No es el museo entero, es uno, el que es más innovador desde el punto de vista de la participación de la sociedad en la construcción del concepto museo y de sus prácticas. Fue así como llegué a ellos. ¿Qué más te puedo decir? Que mi objetivo en este proyecto de investigación es identificar formas de participación mucho más fructíferas entre el museo y la sociedad, estructurar todo esto de una forma clara, ideas claras, métodos claros, nuevas herramientas que te pueden ayudar a conseguir esto en un contexto de pequeña museología. Y lo que estamos haciendo juntos es cocinar, o sea, literalmente, nada mejor que el sopa para hablar de esto. Porque cocinar significa que estos museos, a ver, si yo os digo que hay 3 personas en el Museo de Sant Bras, es el director, la recepcionista y el jardinero. Lo que pasa es que os podéis imaginar, cada uno de ellos son 5 o 6 mundos al mismo tiempo, porque si no el museo no tira.
El resto lo hacen personas voluntarias, colectivos, asociaciones, la Escuela del Pueblo, bueno, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que, por ejemplo, no tienen gente de investigación que esté trabajando con ellos. Y ahí es donde, ¿qué hemos hecho? Nos hemos sentado a trabajar juntos y hemos decidido que yo iba a ser una especie de colaboradora externa que en las investigaciones que hagamos juntos, pues vamos a afinar el proceso que está en curso. Entonces, cuando nos sentamos juntos a hablar, pues ellos me dicen, estamos haciendo todo este tipo de cosas. Y yo pregunto, mogollón, hasta ver de qué va lo que realmente están haciendo. Y entonces decidimos siempre juntos ponerle un nombre a eso y decidir dónde lo colocamos en un puzzle que nos ayuda a entender quiénes son y cómo funcionan. O sea que todo esto que os he enseñado es realmente coautoría de principio a fin. Entonces, para ellos está siendo muy útil porque ahora pues como que se sienten, a ver, ¿cómo decirte? Como que le han sacado brillo a los zapatos, es decir, que van contentos por la vida más todavía de lo que iban, porque son muy conscientes de que lo que están haciendo es muy importante para ellos, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa? Que tienen están más estructurados, tienen un caminar más sólido, pero lo único que hemos hecho ha sido construir el puzzle. Porque el día a día lo hacen ellos, que ese es el lujo, es poder trabajar con una experiencia de este tipo. Entonces, el mundo científico lo que hace es ayudar donde siente que puede ayudar y siempre que del otro lado, evidentemente, tenga sentido el proceso. O sea que esto está pasando en Portugal, con el Museo Sueco estamos igual, solo que nuestro diseño es una especie de galaxia y entonces, de momento, estamos en una fase muy inicial viendo un poco quién es quién, y qué pasa en el día a día, ¿no? Porque tampoco lo habían hecho, no se habían sentado a pensar si ponían la palabra museo, si no, pues quién ha salido de ese proceso y quién ha entrado y qué sucede en este momento, cómo pueden afinar su trabajo en el día a día, qué silencios hay que todavía hay que, de alguna manera, traer al museo y ayudarles a hablar. Cada museo es un mundo y la idea es ponerlos a los 4 en contacto y construir una red de museos participativos. Y entre todos definir una serie de herramientas prácticas para quien quiera, pues bueno, entrar en este tipo de museología. No sé si te he respondido. Sí, muchas gracias. De nada.